Les he dicho que están estos 5 grandes temas en las negociaciones de desarrollo sostenible: la Agenda 2030, financiación para el desarrollo, el Acuerdo de París, que es el único vinculante de estos 5, el Programa de Acción de Sendai de Gestión Integral y Riesgo de Desastres, y el de la nueva Agenda Urbana y Asentamientos Humanos Sostenibles. En estas 5, pues los debates internacionales son muy interesantes. Por ejemplo, en la Agenda 2030 no pudimos meter lenguaje operativo de derechos humanos en la parte que mandata las acciones, ¿no? Solo hay una referencia a grupos migrantes, los derechos de la población migrante, eso sí aparece en los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso, por ejemplo, de financiación para el desarrollo, la Agenda de Acción de Addis Abeba es la única de esos 5 instrumentos que habla de los derechos humanos de las mujeres. La Agenda de París habla de financiación de presupuestos de género. De la misma forma, también la de Addis habla de presupuestos de género. Y la de Sendai enfatiza mucho cuál es la situación de pueblos indígenas, de comunidades locales, de los espacios donde están las mujeres. Y de igual manera, Habitat habla mucho sobre violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, necesitamos la interrelación entre estos 5 instrumentos porque hay distintos niveles que podríamos aprovechar. Pero en las regiones, cada región está apropiándose de una manera muy particular de estas agendas, ¿no? Podríamos decir la que está con muchos retos es la región árabe y del norte de África, porque además están en un contexto de conflicto fundamental, que es el gran reto para la implementación. ¿Cómo implementas tú una agenda de desarrollo sostenible? Cuando, por ejemplo, una colega de Irán me decía, pues tenemos de Irak, tenemos destrozado el 75% de nuestra infraestructura. ¿Cómo enfrentas cambio climático? ¿Cómo haces infraestructura sostenible? ¿Cómo promueves empleos nuevos si está este contexto? Y en ese sentido también hay muchos retos de participación de la sociedad civil. Esa región ahorita creo que es la que tiene mayores obstáculos para asumir de forma plena la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. En segundo lugar, yo tendría que mencionar el continente, la región africana, porque han tenido un trabajo muy sistemático por no solo sumarse a los esfuerzos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, sino también de ser reconocida en sus retos particulares y de cómo ha sido la dinámica colonial, no solo colonial de hace algunos siglos, sino la actual dinámica colonial que sigue extrayendo de África todos los recursos y que por otro lado sigue siendo considerada solo como beneficiaria de cooperación, de caridad, y no como actora en los procesos de desarrollo sustentable. Sin embargo, la ciudadanía africana está mostrando con un gran liderazgo y con nuevas metodologías para pensar, por ejemplo, temas como flujos ilícitos que afectan de manera particular esta región, o la sostenibilidad de la deuda. En fin, la región africana está avanzando mucho, pero también con la tensión que tienen tanto los países árabes como la región africana en la reticencia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces nosotras sabemos que sin autonomía, sin agencia en el cuerpo de las mujeres, hay una cadena que se viene en impedir el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en estas 2 regiones, si bien de vez en cuando hay países progresistas y quizá en su garantía interna hay algunos avances, en general como grupos están muy reacios a garantizarlos, y pues ahí hay una batalla también muy clara que tanto los grupos de juventudes como de mujeres están promoviendo en sus territorios. Los países europeos, los países del norte, la región europea, por un lado están declarando, pues ya alcanzamos el desarrollo sostenible, tenemos ciudades sostenibles, estamos haciendo mitigación para los efectos de cambio climático, pero la verdad es que esta región es una región muy opaca, donde hay muy poca transparencia económica, es un centro capital financiero que de hecho se está beneficiando
de todos los flujos ilícitos, tiene grandes paraísos fiscales y hay un tránsito hacia nuevos paraísos fiscales, por ejemplo, Irlanda. Entonces, este supuesto desarrollo y bienestar que están generando es más bien porque están explotando todavía con industrias extractivas nuestros países del sur. Entonces, tenemos muy mapeado a estas alturas cuáles son los retos y básicamente son de justicia económica, por un lado, no solo al interior de sus territorios, sino básicamente con sus impactos extraterritoriales. Y por el otro lado es el asunto energético, climático, porque de nuevo sus medidas extractivas acontecen en nuestros territorios y ellos declaran pues que ya tienen sus territorios limpios, ¿no? Están transitando hacia energías renovables. Y bueno, aquí me parece muy interesante mencionar cómo el movimiento feminista está promoviendo medidas globales, estructurales, precisamente para atajar esos temas. Por ejemplo, en 2017, la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer le tocaba reportar a Noruega. Entonces Noruega dice, pues ya alcanzamos la igualdad de género, ¿no? Y la sociedad civil mete un informe sombra donde dice Noruega está haciendo actividades extractivas en el Ártico. Y eso está impactando no a los derechos de las mujeres aquí en Noruega, sino a las mujeres de los países en desarrollo, las de las islas, las del sur global. Y entonces, ante la evidencia, el comité de la CEDAW le dice a Noruega, bueno, ¿y qué estás haciendo con tus impactos extraterritoriales de tu actividad extractiva? Entonces, esa demanda de las regiones empiezan a tener una lectura de los derechos humanos, la interrelación que sea entre varias dimensiones, pero además entre varios territorios, es un tema que me parece a mí es clave, porque yo diría incluso que estamos transitando hacia una nueva generación de derechos humanos, la que tiene que ver con una interpretación con el marco de desarrollo sostenible. Y les voy a poner otro ejemplo también relacionado con Europa, porque Suiza también hace su reporte ante la CEDAW y dice, pues ya alcanzamos la igualdad de género, ¿no? Ya tenemos todo. Y también la sociedad civil mete su reporte sombra, su informe sombra, y lo que le hace pregunta a la CEDAW a Suiza es, bueno, pero ¿tú cómo estás viendo el impacto de violaciones de derechos humanos que está teniendo en las mujeres del sur global? Porque tú eres un paraíso fiscal, porque tú estás aceptando flujos ilícitos derivados de las prácticas comerciales de tus empresas en otros países. Porque lo que estás haciendo es impedir que los países en desarrollo gasten el máximo monto de recursos disponibles para garantizar los derechos humanos de las mujeres en sus territorios. Entonces, estos procesos son bastante complejos de los impactos extraterritoriales, por un lado, pero además haciendo uso de los instrumentos que tenemos de derechos humanos actuales, es parte de esa innovación que está teniendo el movimiento feminista y que tenemos que seguir aprovechando, sobre todo ante el reto de cambio climático, de la insostenibilidad de la deuda, donde los países en desarrollo están inamovibles y obstaculizando los procesos de desarrollo sostenible en gran escala. Paso ahora a decir un poco la región de América Latina, donde tenemos una variedad de contextos. Por un lado, la región de América Latina tiene el instrumento de la igualdad regional más avanzado de todas las regiones, que es el Consenso de Montevideo. Teníamos ya una gran historia desde los consensos de Quito, de Brasilia. El Consenso de Montevideo marca un hito a nivel mundial y es un documento del que estamos muy orgullosas porque marca derechos sexuales, derechos reproductivos, derecho al cuidado, en fin, esa suerte de nuevos derechos que no están reconocidos en otras regiones. Por otro lado, es verdad que nos falta mucho en lenguaje, precisamente, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? Las menciones son muy escasas, no hay un reconocimiento de lo que significa la justicia climática, estas necesidades diferenciadas. Y por otro lado, también nos hace falta promover la agenda de la justa transición de la fuerza laboral, porque hay un gran reto económico que hay que enfrentar con la agenda climática, en fin. Y también en los temas económicos hemos dejado de lado
estas demandas estructurales, por ejemplo, sobre flujos ilícitos, sobre la sostenibilidad de la deuda, hay como un desfase que ya no nos está dejando ver de forma integral de qué forma tienen que ser las demandas. Entonces ahí creo un reto también para el movimiento feminista de empezar a retomar otros temas y a sumarlo a todas estas ganancias que hemos hecho a lo largo de estos últimos 15 años. Finalmente mencionaría la región en Asia y el Pacífico, que son en realidad dos grandes regiones. El Pacífico tiene estos retos ahora de estar recibiendo mayormente el impacto del cambio climático, pero también la región asiática tiene un gran boom tecnológico, un gran boom de innovación, y por el otro lado el reto de los grandes desplazamientos climáticos, migratorios que están ocurriendo en esa región, y el movimiento feminista asiático está en un momento muy interesante y son las demandas sumamente estructurales, viendo por ejemplo los temas comunes como los temas extractivos de la industria textil, que tiene un gran impacto allí, el de la contaminación, porque están recibiendo todos los desechos sólidos y tóxicos de países desarrollados, y entonces ahora hay una contrarreacción muy fuerte de los movimientos también para reaccionar, pero al mismo tiempo junto con África y América Latina tienen una grave crisis con la agenda de personas defensoras y ambientalistas, porque hay una gran criminalización básicamente en nuestros territorios y son las comunidades de base quienes están sufriéndolo más. Yo diría América del Norte, evidentemente lo podríamos poner muy alineado con lo que pasa en Europa, de la misma forma Australia, Nueva Zelanda, son países potencia, Japón, que más bien se benefician de la extracción de bienes, de manufacturas, del trabajo y de la explotación de las mujeres en todos los países del sur, y por eso es que es muy importante esta noción de qué pasa en las regiones para que no tengamos la idealización de que el reto es común y las soluciones son comunes. El reto es común y las soluciones son diferenciadas.